Bueno, continuando con el desarrollo teórico, ahora vamos a hablar de otro aspecto muy importante que se da en el interior de una persona, que son los conflictos intrapersonales. Los conflictos intrapersonales son aquellos que se dan en el interior de la persona. Son conflictos que nosotros tenemos con uno mismo, ¿sí? ¿Cuándo surge un conflicto intrapersonal? Cuando aparecen dos o más estímulos que son incompatibles entre sí, pero que tienen la misma fuerza, ¿sí? Yo no puedo elegir ambos estímulos, tengo que elegir o uno u otro, ¿sí? Relacionándolo a esto con el proceso de motivación, ante una necesidad, ¿sí?, que yo busco o que tiendo a satisfacer, ¿qué decíamos nosotros? En el modelo de, en el proceso de motivación, que nosotros íbamos a buscar íbamos a buscar un impulso que nos permitiera alcanzar un incentivo y que ese incentivo pudiera satisfacer esa necesidad latente que yo tenía. Bueno, el conflicto puede aparecer al momento de presentarse ese estímulo, ¿sí? Ese objeto, perdón, ese incentivo, ¿sí? Cuando se presente ese incentivo, bueno, ¿cuál elijo? ¿Este o este otro? ¿Sí? No puedo elegir ambos. ¿Qué tipos de conflicto nosotros podemos tener? Vamos a tener el conflicto de atracción-atracción, que se presentan cuando hay dos situaciones o estímulos igualmente agradables o atractivos para la persona, pero son incompatibles. Como lo volvemos a repetir, no puedo elegir los dos. Por ejemplo, me regalan un viaje o una moto. O sea, me dan a elegir, o te regalamos un viaje o te regalamos una moto, ¿sí? Este tipo de conflictos lo llamamos conflicto divalente, ¿sí? Porque ambos estímulos tienen la misma fuerza de atracción para la persona, ¿sí? Después tenemos el de rechazo-rechazo. Yo me vine acá. El de rechazo-rechazo, ¿qué sucede? Que en este caso, dos estímulos o situaciones igualmente desagradables o inconvenientes para la persona. Por ejemplo, puede ser preparar un examen final, o preparo el examen final de matemáticas o de historia. No me gusta ninguno de los dos, pero debo elegir uno. Al igual que el de atracción-atracción, este es un conflicto divalente porque ambos estímulos tienen la misma fuerza, ¿sí? En este caso, de rechazo para la persona. Y después vamos a tener el de atracción-rechazo, ¿sí? En este caso, ¿qué sucede? Hay una misma situación o estímulo que presenta simultáneamente valencias opuestas al mismo tiempo, ¿sí? Algo que me es agradable y desagradable al mismo tiempo. Por ejemplo, yo acá les coloqué el caso de un estudiante que se le da la posibilidad de acceder a un trabajo rentado para poder adquirir experiencia. Eso sería el aspecto positivo. Va a ganar dinero, va a obtener experiencia, pero ¿cuál sería la parte negativa? Va a influir en su rendimiento académico, ¿sí? Se va a retrasar porque no va a poder cursar con la misma regularidad, no va a poder rendir sus exámenes y demás. Este tipo de conflicto es ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Porque presenta ambas valencias, una positiva y otra negativa. Cuando nosotros veíamos anteriormente el tema de la motivación, que acá lo tenemos otra vez al esquemita, hablábamos de una necesidad, de un impulso, de un incentivo, y si ese incentivo lograba satisfacer esta necesidad inicial, encontrábamos satisfacción. Pero yo les dije que podía suceder que no encontráramos esa satisfacción. Entonces surgía algo, que es lo que vamos a ver ahora, que se denomina frustración, ¿sí? ¿Y cuándo aparece la frustración? Cuando ese objetivo o incentivo
no puede ser alcanzado para reducir esa tensión inicial que la persona tenía. Entonces eso inevitablemente va a desencadenar en una situación frustrante, ¿sí? Es decir, en un estado de displacer, ¿sí? Y cuando esta frustración tiende a permanecer en el tiempo, aparece un desequilibrio emocional y eso va a llevar a posibles conflictos. Inicialmente, estos conflictos que hablábamos anteriormente, intrapersonales, y a posterior conflictos que lo vamos a ver después en las últimas unidades, que son conflictos con otras personas, ¿sí? Entonces, si no satisfacemos una necesidad a través del logro de un incentivo, no podemos salir del estado de tensión original y así aparece la frustración, ¿sí? Entonces, volviéndolo a decir, la frustración ocurre cuando la persona va a alcanzar una meta y se encuentra con un obstáculo, ¿sí? Hay una barrera, ¿sí? Y la persona ante esa frustración puede responder tanto de maneras positivas, ¿sí? O bien como de maneras negativas y adoptando comportamientos negativos o dañinos, ¿sí? Y aquí surge cómo la persona puede responder a esa frustración. ¿Qué hace la persona con esa situación de tensión, de displacer que se va juntando, se va acumulando? ¿Cómo puede llegar a reaccionar? ¿Sí? Y acá vamos a tener algo que se denominan mecanismos defensivos o conductas defensivas, que son las distintas formas de reaccionar frente a la frustración, ¿sí? Y son la mejor respuesta que la persona puede dar en ese momento. Y todos estos mecanismos actúan a un nivel inconsciente, ¿sí? No es que la persona se prepara previamente para dar esa respuesta. Brevemente, después ustedes cuando lean el material van a poder profundizar en cada uno de ellos. Brevemente vamos a dar un ejemplo de estos mecanismos defensivos. Si ustedes buscan hay muchos más, pero nosotros vamos a trabajar solo con estos. El mecanismo de agresión, ¿sí? La agresión implica una forma de ataque o violencia física o psicológica, ¿sí? Que la persona va a ejercer contra otros, ¿sí? O ya sea contra personas o contra objetos, ¿sí? Entonces, esa violencia puede ser directa. Por ejemplo, yo me peleo con un compañero de trabajo, lo insulto, lo golpeo, ¿sí? O diferida, ¿sí? Por ejemplo, me peleo con ese compañero de trabajo, pero en vez de ir y de pegarle, empiezo a generar rumores de que es un mal trabajador, que no hace las cosas bien, que está acomodado, ¿sí? Entonces ahí la tenemos. Directa, cuando voy y le pego. Diferida, cuando empiezo a esparcir rumores de esa persona. O desviada, ¿sí? Por ejemplo, yo me peleé con ese compañero de trabajo, pero en vez de reaccionar contra él, llego a mi casa y me peleo con mi esposa, con mi esposo, ¿sí? Eso sería la agresión. La agresión implica una forma de ataque, ya sea psicológico o físico. La evasión, la persona en este caso se va a alejar del objeto que la está generando frustración, ¿sí? Por ejemplo, esta forma de evasión puede ser parcial o total. La parcial es cuando la persona agarra y, por ejemplo, comienza a faltar al trabajo, ¿sí? Porque hay un compañero con el que tiene algún tipo de conflicto. Entonces, para evitarlo, a ese mismo compañero comienza a faltar al trabajo, ¿sí? En el caso de que sea total, directamente para no verlo más a ese compañero, renuncia al trabajo, ¿sí? Y a su vez esta evasión puede ser física o psicológica. La física es cuando la persona, como la palabra bien lo está diciendo, físicamente trata de no tener contacto con esa persona. O sea, no voy al trabajo porque lo voy a ver y me va a generar frustración. O psicológica es como que
La persona está en ese lugar, pero su mente está en otro lugar. Dice que es lo que se denomina normalmente soñar despierto, ¿sí? Yo estoy en mi trabajo, pero me hago la idea que estoy en otro lado. Después está la regresión, que consiste en repetir etapas de la vida ya superadas, o sea, conductas del pasado. Por ejemplo, me va mal en un examen y me pongo a llorar, me pongo colorado, empiezo a decir que no me quieren, que es injusto, ¿sí? El aislamiento, que implica tomar distancia respecto del objeto frustrante, dejando de tener contacto. Pero yo ahí ya voy a dejar de tener, o sea, voy a hacer, sería el aislamiento, la persona se aísla completamente. No es lo mismo que la evasión. La evasión yo trato de eludirlo, mientras que en el aislamiento directamente me alejo de ese objeto frustrante. La racionalización, que implica autojustificar las propias conductas o dar falsas razones para explicar los hechos, ¿sí? Es el no hacerse cargo. Me fue mal en el examen porque el profesor me tiene idea, porque el profesor me tomó cualquier cosa, porque el profesor estaba con un mal día. Entonces yo ahí intento justificar, cuando en realidad quizá me fue mal en el examen porque yo no estudié lo debido. La resignación, que es cuando la persona ya es como que acepta esa situación de frustración y ya deja de hacer cualquier tipo de acción para tratar de revertir esa situación. La sublimación es la única forma saludable, ¿sí?, y madura de resolver el conflicto, y consiste en canalizar esa energía negativa en conductas positivas y conductas socialmente aceptadas. Por ejemplo, una mujer que no puede tener hijos, ¿qué hace? Agarra y se dedica a estudiar para maestra jardinera, ¿sí? Entonces ahí va a tener contacto con los niños, y esa situación de frustración y de en donde ella quiere demostrar cariño, protección, resguardo, lo canaliza de forma positiva a través de su profesión. La proyección, que consiste en adjudicar aspectos que le son propios o que rechaza de sí mismo a otros, ¿sí? Por ejemplo, hicimos mal algo en el trabajo por una negligencia mía y yo le echo la culpa a mi compañero. No fue mal, salió mal porque vos hiciste esto, porque vos dejaste de hacer esto otro. O sea, es el no hacernos cargo. Y por último, la represión, que es cuando la persona ante una situación muy traumática, ¿sí?, puede olvidar de manera intencional la situación o simplemente no darse cuenta. Sabemos que esto se da de manera inconsciente. Por ejemplo, una persona que quizá en su etapa de niñez ha sufrido algún tipo de abuso, ¿sí?, o ha sufrido algún tipo de, por ejemplo, ha pasado por alguna situación traumática como es algún accidente, o ha estado en un lugar que ha sucedido algo grave, la persona es como que lo borra, lo bloquea de su cerebro, pero lo hace de manera inconsciente, ¿sí? Estos serían los mecanismos defensivos. Ustedes después indaguen, busquen más en el material que tienen de lectura, y cualquier duda después lo trataremos de solucionar en consulta, pero lo ideal es que ustedes indaguen más al respecto. Por último, vamos a hablar un poquito de las teorías de las necesidades, ¿sí?, que esto también tienen material para leer. Si ustedes buscan, hay varias teorías de necesidades. Brevemente yo les voy a decir que vamos a trabajar con estas tres, con la teoría de Maslow, de McClelland y de Exberg. La teoría de Maslow es la pirámide tradicional, ¿sí?, donde tiene diferentes tipos o estadios de necesidades. Obviamente la base son las necesidades fisiológicas o primarias, y en función de ello la persona va a ir buscando o satisfacer otro tipo de necesidades. Vemos que está la necesidad de afiliación o pertenencia, la de reconocimiento. Estas no se van a dar taxativamente una detrás de otra, pero se da en todos los individuos. La teoría de McClelland, que está basada en estos tres pilares: logro, afiliación y poder. Y la teoría de Exberg, que habla acerca de los factores de higiene y desmotivación, ¿sí?,
que los factores de motivación son intrínsecos al trabajo, o sea, tienen que estar en el trabajo, y los factores de higiene o mantenimiento son externos.